través de cartas a menores de edad donde aseguraba que los iba a deportar. Para hablar acerca de este tema, tenemos en entrevista y le damos la bienvenida a Jesús Castillo. Él es internacionalista y analista en temas migratorios. Vamos pues a hablar sobre esto. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, a la orden. ¿Qué implicaciones legales pudiera tener pues si se lleva a cabo esto de empezar a deportar niños de Estados Unidos? Mira, este es un tema muy particular porque desde la primera administración Trump, la oficina ICE, Ujú. esta oficina famosa que se encarga de la protección de las aduanas y la migración dentro de Estados Unidos, pues accedió a registros de otra dependencia de gobierno, que es la Oficina para el Reasentamiento de Refugiados. Esta oficina se encarga de proteger a los menores no acompañados cuando cruzan la frontera. O sea, esta oficina los protege, los reencuentra con familiares o con alguien, un patrocinador, por ejemplo, que ya viva allá en Estados Unidos y que quiera hacerse cargo de ellos legalmente, siempre y cuando puedan llevarlos a sus audiencias migratorias y seguir el proceso, incluso para poder postularse a aplicar, digamos así, para el estatus de refugiado y poder quedarse allá legalmente, ¿no? Pero se supone que estas oficinas no comparten información por obvias razones. Entonces, ahí se ha empezado a ver quiénes son los menores que están en este sistema, que están esperando citas migratorias en las cortes y demás, y están pues enfocándose en disuadirlos a que continúen con el proceso y que se deporten ellos solos. Entonces, estas cartas, que por cierto no se ha comprobado, no se ha desmentido ni afirmado que vengan o no, que sean reales, pues, pero Así es. todo indica que sí lo son. Estas cartas son para disuadir a estos menores, espantarlos, más que espantarlos, diría yo, aterrorizarlos y que se deporten a sí mismos, que salgan del país, pues para evitar ser deportados ellos mismos, ¿no? Entonces, esto genera problemas importantes desde el punto de vista humanitario. Uno, genera inestabilidad en las familias mexicanas porque hace saber que no solamente están amenazando a los menores, sino a las personas que fueron patrocinadores de ellos para que se quedaran. Y esto implica muchas veces estas mismas personas adultas que los recibieron, pues también son migrantes con estatus legal, pues digamos no permanente, y también genera mucho miedo en las familias, en las personas. Y aun cuando sí tengan un estatus legal, una residencia ya aceptada, los han amenazado con someterlos a procesos penales, supuestamente por albergar menores víctimas de trata, entre otras cosas. Ujú. Entonces, es una táctica muy sofisticada y muy cruel de parte de la administración Trump para poder combatir esta parte de la migración allá, que ellos consideran es una puerta trasera de flujos migratorios ilegales. Entonces, sí, no es una cuestión menor. Así es, en cuanto a disposiciones de el derecho internacional y los tratados de derechos humanos, también estarían en riesgo de ser vulneradas. Sí, en principio porque y aquí hay una distinción importante. Cuando un menor cruza no acompañado de la frontera, en este caso Estados Unidos, es acreedor o acreedora automáticamente a esta serie de protecciones. Ujú. Incluso para poder, lo comenté ya, a aplicar a la ciudadanía, bueno, no ciudadanía, sino a un estatus especial de protección que le permita quedarse ahí de manera legal. Pero si un menor cruza con sus padres, o sea, un menor cruza junto con su familia, no es acreedor a estas protecciones. Y parece una paradoja, ¿no? Que la ley proteja más al niño que cruza solo que al que busca refugio con su familia. Y en este punto, pues no estamos frente a un sistema migratorio estable y Ujú. formal, sino estamos frente a una falla moral que se ha institucionalizado. Y esto, a la hora de no cumplir siquiera estas garantías mínimas, definitivamente genera responsabilidad internacional, pero sobre todo si no hay un proceso que asegure que una vez deportado el menor, no vuelva a vivir en condiciones pues las que huyó, ¿no? De inseguridad, de maltrato y de todo a saber de qué más. Entonces sí hay responsabilidad de parte de Estados Unidos a nivel internacional. ¿Hay antecedentes en Estados Unidos sobre estas medidas similares donde sí haya habido un caso de un menor
que haya sido deportado, digamos, solo, pues, que lo manden a su país solo, sin algún familiar? Bueno, ha habido casos no tan mediáticos en donde, bueno, en la primera administración Trump, por ejemplo, esta política que separaba familias Ujú. dio mucho de calar y tuvo mucho que ver al respecto. La familia justamente era separada, los adultos eran procesados de manera distinta a los menores y a veces los menores eran deportados, ¿no? También hay casos que se dan más frecuentemente y que son mucho menos mediáticos en donde hay gente estadounidense en estados fronterizos que se toma las de policía y entonces ellos mismos no sé, bueno, pues es un secuestro básicamente y hacen que el menor cruce a México, pero el menor vive ya en Estados Unidos. Que hay casos donde sus padres han estado buscándolos allá de aquel lado, no los encuentran, pues porque el vecino o vecina, que es un poco radical, se tomó la responsabilidad de llevarlos a la frontera y decirles que cruzaran a su país. Entonces, estos todos son casos pues definitivamente de xenofobia, pero también de una realidad distorsionada de parte de estas personas que han comprado completamente el discurso antimigrante de Donald Trump. Así es, el día de ayer este tema pues fue parte de lo que se habló en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué podría hacer México en el supuesto de que se llegaran a dar deportaciones de estos menores que fueran mexicanos? Bueno, mira, nuestro sistema de protección consular allá bueno, está bastante bien afinado al respecto a esto. Está un poco rebasado por las circunstancias y por otras razones actualmente, pero eh, la parte del Departamento de Protección de cada consulado que ve los casos de menores, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que es de las más importantes y donde reside la mayor responsabilidad a veces, porque es mucho más difícil tratar de proteger a un menor que a veces no tiene conciencia de las cosas en tiempo real. Muchas veces sí, muchas veces son niños y niñas muy listos, muy avispados, que saben a dónde ir, que saben qué información y qué información no deben dar. Ujú. Y eso muchas veces dificulta la protección por parte del consulado, ¿no? Porque ellos no confían plenamente en cualquier adulto. Ahora, lo que el consulado hace es coordinarse con las instancias estatales, locales, de protección a menores, los departamentos de protección, en este caso del Estado, que tienen en general, digo en general porque es lo deseable, una buena relación con los consulados y les avisan cuando los menores llegan a sus jurisdicciones, porque son los responsables directamente de buscarles también a veces colocación, protección, entre muchas otras cosas. El consulado directamente no tiene un lugar donde puedan estar protegidos los menores y donde puedan tenerlos supervisados. No, se depende mucho de las instituciones e instalaciones locales. Entonces, lo que el consulado hace es acompañarlos, estarlos visitando. Antes de COVID había un protocolo diferente, después cambió y ahora es otra vez irlos a visitar, acompañarlos en el proceso hasta que encuentran a sus familiares, cuando la oficina esta que te decía de reasentamiento de refugiados finalmente logra encontrar a alguien que los patrocina para que puedan irse a vivir y presentar a sus audiencias de migración. Si los deportan, pues lo que el consulado tiene que hacerse cargo es de vigilar que efectivamente sean protegidos todos sus derechos, sí, de verificar que ninguno, si están en proceso de migración o de cambio de estatus que le llaman, pues que ese derecho no se ha violado. Y si al final no hay forma de mantenerlos ahí y son deportados, pues asegurarse que sean a través de instancias pues confiables y que lleguen a buen cuidado, no solamente cruzando la frontera y listo, ¿no? Es complicado, hay cosas que se pueden hacer, otras que no, pero muy seguramente nuestra red consular se verá ante un reto importante de confirmarse que esto es una actividad general en todo el país. Así es, al principio de la charla mencionabas la parte psicológica, ¿no? Que también a veces este tipo de anuncios pues se da para persuadir cómo se pudiera cuidar la parte psicológica, el impacto psicológico y social que pudieran tener estos anuncios en los menores. Bueno, es algo complicado. Yo diría que el hecho de que les lleguen ya implica que saben que son ellos, que están Ujú. ahí, que residen ahí, que indudablemente están en ese proceso.
y es muy difícil protegerlos del impacto psicológico negativo que esto generaría. De entrada ya los está revictimizando y el objetivo de todo el proceso con menores es evitar la revictimización, ¿no? Incluso cuando se les hacen entrevistas consulares para tratar de ayudarlos y de saber más de ellos, las técnicas son muy claras, tratando de protegerlos a toda costa, pero también evitar revictimizarlos con preguntas incómodas, ¿no? Hacerlos que se sientan mal, culpables de algo que claramente ellos no tienen conciencia plena, ¿no? Entonces, estas cartas no hacen para nada bien a su estabilidad y a su desarrollo psicológico y emocional a largo plazo. Definitivamente no hay una forma fácil de poder protegerlos. Así es. Te agradezco muchísimo, Jesús, que nos hayas tomado la llamada esta mañana. En nada, Karen, hasta luego. Que tengas un excelente día. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Estábamos hablando con Jesús Carrillo. Él es Jesús Castillo. Es internacionalista y pues analista en temas de migración. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información en Sonora Noticias AM. Sonora Noticias AM. Volvemos.